capítulo 32 ahora le dicen a Aarón: oye, Moisés no baja de allá arriba, haznos un becerro. Y el cabezón de Aarón, ¿verdad? Cabezadura. Les dice: agarra sus zarcillos, los anillos, todo de sus mujeres, de todos, tráigamelos. Y les hace un becerro. Así que ahora el pueblo de Dios está en franca desobediencia, incluyendo a Aarón. Está en desobediencia. El elemento número 3 para movernos del caos al orden es obediencia. Cuando Moisés baja del cerro, él es la autoridad establecida por Dios. Y el pueblo está obrando en sedición. Cuando baja, Moisés le dice a Aarón: Aarón, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijo Aarón? El pueblo. Dice: me trajeron todos sus zarcillos y salió esto, dijo. Se llama sedición, y la sedición es del diablo. Porque la autoridad fue establecida por Dios y los órdenes fueron establecidos por Dios. De que prediquemos un evangelio que sea pertinente, que prediquemos un evangelio que toque todos los aspectos de la vida del ser humano. No solamente un evangelio que hable de la salvación, porque si bien es cierto, la salvación es la parte fundamental del evangelio, porque Jesucristo no murió para hacernos ricos, ni murió para hacernos mejores familias o mejores matrimonios. Jesucristo murió para salvarnos. Pero en Juan capítulo 1, Él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Y de ahí la importancia que tiene que cada uno de nosotros, hermanos, entendamos y comprendamos que nuestra fe, que lo que nosotros sabemos de Dios, de su palabra, tiene que ser aplicable a todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando yo predico mensajes como este acerca de la importancia que tiene crecer, pero crecer en todos los áreas, en todos los aspectos de la vida, no solamente crecer en el aspecto espiritual, sino en todo lo que somos como seres humanos, como familia. Que seamos mejores padres, mejores esposos, esposas, mejores administradores, mejores dueños de negocios, mejores cristianos también, mejores líderes. Y para esto tenemos que usar los principios que hay en la palabra del Señor. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 19. Y desde ahí vamos a analizar algunos principios sobre la importancia que tiene el crecimiento en la vida del cristiano. Y he titulado este mensaje, se llama Del caos al orden. Hay dos elementos muy importantes en la vida de todo ser humano, y esos dos elementos son caos y es orden. Todos lo vivimos. No es porque el caos es importante, sino porque el caos es real. Pero todos vivimos en algún momento de caos. A veces a nivel de matrimonio, a veces con los hijos, a veces en las finanzas. Y tenemos que aprender a movernos de una condición de caos a una condición de orden. Y hay algo que está justo en medio del caos y el orden, y ese se llama proceso. Y es el proceso que nos va a llevar de una situación de caos a una situación de orden. Hay caos en nuestra vida cuando nos despiden del trabajo, por ejemplo. Cuando la estabilidad económica financiera en la casa era normal, cuando papá y mamá trabajaban y ambos podían traer un nivel de sustento económico a la casa, y de repente algo pasa, algo sucede y viene caos. Y ese caos genera estrés, genera roces, muchas veces hasta terminan en divorcios. Caos viene a nuestra vida cuando todo está bien y de repente alguien se enferma en la casa, le da cáncer, le da diabetes, se rompe una pierna o cualquier otra cosa, y entramos en condición de caos. Y lo importante es aprender a salir de una situación de caos a una situación de orden. Movernos de una situación de confusión a un ambiente de certeza y de seguridad. Saber movernos de la desesperanza
a la desesperanza y crear los pasos necesarios que se necesitan para salir de ahí. El caos en la vida de una familia puede llegar por la muerte de un ser querido, porque hasta ese momento todo estaba bien y de pronto vino el caos. Cuando a un padre le encarcelan a un hijo o a una madre le encarcelan a un hijo y lo van a poner por varios años en la cárcel, viene el caos. El caos viene cuando en un matrimonio las cosas están bien y de pronto algo sucede, que el matrimonio se fractura, se divide, y entonces entra la familia y entra el matrimonio en condición de caos, y ahora hay que moverlo de ahí a una condición de orden. Dios va a sacar al pueblo de Israel de Egipto. En Egipto ellos han aprendido solamente que la autoridad que ellos tienen por encima se llama Faraón, y que Faraón gobierna, domina a través del látigo, a través del cautiverio, a través del control y la manipulación. Y ellos han aprendido a vivir bajo el control y la manipulación. El control y la manipulación generan caos. No importa en qué país del mundo nosotros, a qué país del mundo analicemos, donde quiera que ha habido dictadores, tarde o temprano, el control y la manipulación de un dictador lleva al pueblo a rebelarse y lleva a guerras civiles. Hace unos años en Siria se levantó una revolución. Gaddafi había controlado y manipulado el país por mucho tiempo, hasta que el pueblo dijo: es suficiente, se acabó. Porque el control y la manipulación había generado caos en la nación, hambre, había generado falta de empleo, no había suficientes medicinas. Y nosotros podemos ir analizando cada uno de los regímenes dictatoriales. Hitler intentó dominar y controlar el mundo y conquistó Europa, iba invadiendo país tras país, tras país, tras país, hasta que Estados Unidos, Francia, Inglaterra y algunos otros países aliados dijeron: Hitler, es suficiente, se te acabó el control y la manipulación. Y entonces hubo una rebelión para salir de la condición de esclavitud o la manera en que Hitler había visualizado el mundo, como él lo describía, el Tercer Reich. Y esas condiciones de caos se generan por control y manipulación. Cuando lo vemos a nivel de países, hablamos de gobiernos dictatoriales, ¿verdad? Vamos, como ahora actualmente lo vive Venezuela con Nicolás Maduro, como lo ha vivido Cuba con los Castro por años y años y años. Y verlo hacia afuera a lo mejor es fácil, pero también tenemos que mirarlo hacia adentro, en nuestras propias relaciones. Porque en las relaciones que usted y yo tenemos a veces se genera caos. La relación entre padres e hijos a veces se fractura por una problemática de comunicación, de caracteres diferentes, y genera caos. El control y la manipulación que un hombre quiera tener sobre una mujer para que la mujer haga lo que él dice, cuando él dice, como él dice y a la hora que él dice, genera caos. Quizás puede tener por un determinado número de años el control, pero tarde o temprano lo va a perder. Cuando una mujer controla, gobierna, manipula en el hogar, en la familia, puede tener todo bajo control por X número de años, pero tarde o temprano lo va a perder. Porque el control y la manipulación genera caos, y donde hay caos, lo siguiente que va a llegar es orden. Y eso es un asunto de diseño divino. Porque cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 1, dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. En esa condición es cuando Dios interviene, y entonces Dios comienza a crear y empieza a diseñar y a poner en orden todas las cosas. Y separa la luz de la noche y separa el agua de la tierra, porque ahora Dios entró en el proceso, diga conmigo proceso, en el proceso de llevar del caos al orden a la humanidad. Y si algo tiene que saber la gente
es que cuando hay control y hay manipulación, se genera caos, y el caos lo que le sigue es un asunto de orden. El pueblo de Israel ha estado bajo el dominio, el control y la manipulación de Faraón. Faraón les ha dicho qué hacer, qué no hacer. Es el látigo de Faraón quien domina y controla la vida de los hebreos. Son los capataces que, supervisando la obra, la construcción de ciudades, humillan, sobajan, manipulan y controlan a los hebreos, hasta que llega el momento en que Dios dice: es suficiente, se acabó. Hasta el momento en que mamá dijo: es suficiente, se acabó la violencia, y entonces salió de la casa. En ese momento se fue del control, la manipulación, a un nivel de orden. Fue en ese instante cuando mamá se decide y dice: no más control, no más manipulación, no más violencia, porque me va a matar. Y entonces el control y la manipulación perdió su autoridad y perdió el poder para darle lugar al orden. No es lo ideal. Una guerra civil no es lo ideal. Rebelarse contra un gobierno no es lo ideal. Pero cuando ese sistema de autoridad y de gobierno controla y manipula al pueblo, entonces a veces de lo no ideal tiene que venir el orden. Y el pueblo de Israel va a salir, y ahora se va a encontrar en un momento en el que Dios no los puede dejar en el caos. Porque sacarlos de Egipto no es suficiente. Diga conmigo: ser salvo no es suficiente. ¿Puede decirlo conmigo otra vez? Ser salvo no es suficiente. Entonces Dios saca al pueblo de Israel de la condición de esclavitud, y ahora los va a llevar al monte Sinaí, y los va a poner en el monte Sinaí. Vaya conmigo en Éxodo 19. Y en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, 3 meses después de que había salido, mire, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: mire, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahora, ¿qué va a hacer Dios aquí en el monte Sinaí? Va a poner al pueblo de Israel en el proceso para llevarlos del caos de la esclavitud al orden establecido por él. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Ahorita voy a darle los elementos que nos mueven de una condición de caos a una condición de orden. Entonces Dios tiene que trabajar a nivel de la mentalidad, del carácter en el pueblo de Israel, porque los quiere llevar del pensamiento de esclavos, del pensamiento de caos, al pensamiento de real sacerdocio. Pero no es fácil. Cuesta muchísimo trabajo poder movernos de una condición de esclavitud y de caos a una condición de creer que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Cuesta muchísimo desarrollar en la vida del creyente los pensamientos y los hábitos que lo lleven de Egipto a la tierra prometida. Dios tiene promesas para nosotros. Y esas promesas incluyen sanidad, prosperidad, por supuesto salvación del alma. Dice: serás cabeza y no cola, irás adelante, no atrás. Prestarás y no pedirás prestado. Y cuando nosotros analizamos las promesas de Dios, se emociona el alma, ¿no es cierto? ¿A cuánto les gusta escuchar una promesa de parte de Dios? Una profecía, levante la mano. Cuando Dios le da una palabra y se dice: a mí me gusta, qué lindo, esa palabra era para mí. Pero adivine qué, Dios no viene con una varita mágica a arreglarnos la vida a través de una profecía. No le quiero romper el corazón, pero sí. Dios no viene con una varita mágica, con un control remoto a arreglarnos la vida con una profecía. La profecía es solamente la puerta de lo que ha de ser el proceso para llegar a la tierra prometida. Dios le había dicho a Abraham: te daré toda esta tierra a tu descendencia. Dios le dijo a Jacob: te daré esta tierra a toda tu descendencia. Dios le dijo a Isaac: a tu descendencia daré esta tierra. Dios le dijo a Moisés: ve y saca al pueblo de Israel y llévalos a una tierra que fluye leche y miel. Pero todavía faltaba el proceso. Y el proceso, Dios tiene pasos definidos y perfectamente perfilados para llevarnos de una condición de caos a una condición de orden. Y tenemos que entender que si bien es cierto una palabra nos eleva el espíritu, una palabra profética, tenemos que comprender que si bien es cierto viene Dios y nos levanta la esperanza y nos levanta la fe a través de una conferencia, a través de una palabra que sabemos que es para nuestra vida, porque no vamos a decir que no lo es, pero que esa profecía y esa palabra solamente es la promesa de: te voy a llevar a la tierra prometida, pero te voy a meter en el proceso para llegar a ella. ¿Están conmigo en esa mañana? Y ahí es donde colocamos al cristiano afuera del plano de lo emocional y de lo emotivo. Es cuando colocamos al cristiano en el proceso de que la tierra prometida no significa que Dios te agarra con una vara y te dice: bueno, te voy a sacar de Egipto, pum, y te voy a poner allá, en la tierra de Israel. Sí, se me fue en Canaán, ¿verdad? No es que Dios le dijo al pueblo de Israel: bueno, júntense todos, háganse todos una bolita, ¿verdad? Y agárrense de las manos, porque los voy a desaparecer de aquí y allá van a aparecer de pronto. Estaba viendo yo la película de Aladino ahora que iba en el avión, pues no tenía, con tantas horas que hacer, no hallaba qué hacer. Y ahí en las películas gratis que ponen, ¿verdad? Me puse a ver Aladino. ¿Sí? Y a veces queremos que Dios sea como Aladino, ¿verdad? Que frotemos la lámpara, la lámpara de Aladino, la lámpara de los milagros, y salga un genio, ¿verdad? Musculoso, ¿verdad? Bien parecido, ¿verdad? Que tiene poder sobre todas las cosas y que nos pueda desaparecer de aquí para ponernos allá. Y en la parte emocional, emotiva, a lo mejor suena bien de que Dios te va a llevar a la victoria. Te va a llevar a la victoria a través de un proceso. Dios te va a llevar a las naciones. Sí, te va a llevar a las naciones a través de un proceso. ¿Vas a conquistar reinos? Sí, te vas a conquistar reinos a través del proceso. Multitud de personas escucharán tu mensaje. Sí, a través de un proceso. Recibirás prosperidad y abundancia. Sí, a través de un proceso.
Dios abrirá puertas y grandes victorias llegarán a tu vida. Sí, a través de un proceso. Es donde Dios nos saca del campo de lo emotivo al campo de lo real. Y entonces Dios tiene que poner los elementos necesarios para que verdaderamente el pueblo de Israel conquiste la tierra. Y Dios sabe perfectamente, por eso es importante que mantengamos nuestra vida ligada a Dios, porque Dios sabe lo que está haciendo. Dígale a la persona que está enseguida, Dios sabe lo que está haciendo. Porque Israel quería regresarse inmediatamente. Israel se había acostumbrado al caos. ¿Usted ha visto personas que se acostumbran al desorden? ¿O no? Sí. Se acostumbran al desorden. Se acostumbran a pasar por su casa pasando por arriba de varias cosas, ¿verdad? O haciéndose caminito para pasar en medio de él. ¿No es cierto? Habemos hombres que tenemos nuestra herramienta en el garaje o en algún lugar, y encontrar lo que buscamos es una verdadera faena. ¿No es cierto? Y nos acostumbramos y luego el pretexto es: hay un tiradero, pero yo sé dónde está, pero 2 horas después no la haya, ¿no es cierto? Y tiene que ir a Home Depot a comprar, y ya tiene como 4 herramientas de las mismas porque no las haya. ¿No? Israel se había acostumbrado al desorden y quería regresar a él. Se había acostumbrado al control y la manipulación y quería regresar a él. Israel quería decir, ellos dijeron: mejor nos regresamos, estábamos mejor allá en Egipto, con el látigo de Faraón en la espalda, con nuestros hijos, con la mentalidad de esclavos. Allá estábamos mejor, Moisés. Porque el proceso para ir del caos al orden duele. Cuesta crecer. Cuesta crecer en la fe. No es fácil crecer en la fe. Cuesta deshacerse de un vicio, de una adicción. Moverme del caos de una adicción al caos de la sobriedad cuesta, es difícil. Que tenemos la promesa de Dios de hacernos libres, sí, pero recuerda, la promesa y la palabra profética es la puerta que te dice el plan de Dios para tu vida, pero que solamente te pone en el proceso y te coloca en el lugar donde vas a ser procesado para llegar de Egipto a la tierra prometida. ¿Qué va a hacer Dios en medio del caos de Israel? Los va a llevar. Primer elemento para salir del caos al orden, para movernos del caos al orden. Primer elemento es cuando Dios interviene. Cuando metemos a Dios. David está peleando contra Goliat. El pueblo de Israel está peleando contra los filisteos. Hay caos, porque el gigante sale y vocifera todos los días: mándenme un hombre entre ustedes que pelee conmigo. Si yo le gano, ustedes serán nuestros esclavos, y si él me gana, nosotros seremos sus esclavos. Y David observa que hay caos. Sus hermanos están escondidos, el ejército de Israel está escondido entre las piedras en las peñas. Pero David ahora va a entrar en acción y va a hacer David una pregunta. Dice: ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar a los ejércitos de quién? De Jehová. Fíjese cómo David finalmente, de medio del caos, introdujo a Dios. Y es hasta que ponemos a Dios en el centro de nuestro caos, cuando decimos: Dios, te necesito, no puedo salir de mi condición.
tengo una atadura, este vicio me controla, te necesito. Es hasta que clamamos y metemos a Dios en el proceso de nuestra vida. Esa intervención de David antes de pararse frente a Goliat. Ya ahora David ha metido a Dios en la historia del caos de Israel. Cuando vemos al pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, ahora Moisés va a subir a la presencia de Dios. Moisés va a subir a tener un encuentro con Dios arriba en el monte. Y allá Dios le va a revelar la ley de Moisés, le va a dar los 10 mandamientos. Pero lo primero que vamos a ver en este momento que Dios va a sacar al pueblo de Israel del caos a la libertad, al orden, es que Dios interviene. Y hasta que Dios intervenga, hasta que Dios no intervenga en la vida de una persona, no habrá paz. Mientras Dios no intervenga en un matrimonio, ese matrimonio no se arreglará. Hasta que Dios no intervenga en un asunto de pecado, ese asunto no se arreglará. Hasta que Dios no intervenga. Hasta que digamos y pongamos a Dios ahí, Señor, te necesitamos en medio de esta condición. Cuando viene la enfermedad y toca la vida de una familia, hay que recurrir primero a Dios y decir: Señor, te necesitamos porque nos ha golpeado el cáncer. Cuando las cosas no van bien con los hijos, lo que tenemos que hacer es poner a Dios en la historia. Porque curiosamente muchos hacen lo contrario, ¿verdad? En los tiempos de crisis se alejan. Se alejan de la iglesia, pierden su contacto con el Señor. Y lo que tenemos que hacer es lo contrario: poner a Dios en medio de nuestro caos. No fue hasta que Dios, observando el desorden que había en Génesis 1, alguien preguntó: ¿y de dónde vino ese desorden? Los teólogos dan una explicación que a mí me parece razonable. Porque en Génesis 1:1 dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así dice. Luego después viene la siguiente frase: y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces la pregunta es si Dios hizo los cielos y la tierra y los creó ya desordenados y vacíos. No. Lo que los teólogos ahora han explicado, y me parece muy razonable, que hay un tiempo de X número de años, podrían ser cientos o miles de años entre una frase y la otra, que Dios creó los cielos y la tierra. Y en ese inter, Satanás fue arrojado del cielo y Satanás creó el caos y el desorden. Y cuando Dios observa el caos y el desorden que Satanás ha creado, entonces Dios interviene para mover a la tierra y a la humanidad de una condición de caos a una condición de orden. Y todo lo que Satanás había destruido y golpeado, ahora Dios lo iba a llevar a una condición de orden. Y comienza a separar la luz de las tinieblas, la tierra de las aguas. Y comienza a decir: y vio Dios que era bueno. Diga conmigo: el orden es bueno. Cuando observamos el comportamiento de Dios con el pueblo de Israel, vamos a dar cuenta que tanto los lugares como los tiempos en Dios son importantes. Diga conmigo: en Dios los tiempos y los lugares son importantes. Entonces mire, el tiempo en Dios es fundamental. Cuando Dios dice espera, tenemos que aprender a esperar. Cuando Dios dice avanza, tenemos que avanzar. Y Dios le dijo a la nación de Israel: te voy a dar 2 señales. Y estas 2 señales te van a servir como punto de referencia para que te detengas o avances. En la noche, esa señal será una columna de fuego que te llevará. En el día será una nube que te protegerá. Cuando veas que la columna de fuego se detiene, entonces es tiempo de detenerse. Pero cuando veas que la columna de fuego se mueve, levanta el campamento, despierta a la gente, no importa la hora que sea, porque es tiempo de moverse. Porque en Dios los tiempos y los lugares son importantes.
En los procesos de Dios, Dios sabía que no podía avanzar el pueblo de Israel más allá que el monte Sinaí, porque de ahí en adelante se habría de enfrentar a guerras, a hambre, a falta de agua y a un sinnúmero de retos antes de llegar a la tierra prometida. Y Dios lo que va a hacer es preparar al pueblo para el desierto, prepararlos para llevarlos del caos al orden. El primer elemento para movernos del caos al orden es Dios. Dios tiene que estar en el centro de nuestra toma de decisiones. Dios, dime, guíame, llévame, muéstrame tu voluntad. Y en ese proceso Dios nos va a ir revelando, y Él va a levantar la columna cuando diga avanza. Y a veces no nos va a gustar, a veces a medianoche va a decir, no, Señor, estoy bien cansado, ¿verdad? Llegué a Costa Rica, eran estaba llegando al hotel por ahí 7 de la noche, quizás 7:30, 8 de la noche. Antes de salir de Portland había dormido 3 horas la noche anterior y había viajado Portland, Denver, Houston, Costa Rica, Panamá, y en Panamá me había acostado a las 4 de la mañana y me había levantado a las 7 de la mañana, otras 3 horas, 6 horas de dormir en 48 horas. Y yo le llamé al pastor Wilson y le dije, Pastor Wilson, dígame si me necesita, porque si no me necesita me voy a acostar a dormir. Dijo, no, pastor, ya hicimos todo, ya quédese a descansar, usted ha dormido poco. Me quedé a dormir, hermano, y dije, bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Por ahí a las 9 de la noche me acosté más o menos. 10, 11. El mueble que está enseguida de la cama. Oh my God. Nunca en mi vida había estado en un terremoto, hermano. Jamás. Y el mueble empezó a rechinar, ¿verdad? Y, ¿qué está pasando? Mire, yo hice de todo, pero no sabía qué hacer. Nunca había estado. Somos de Chihuahua. En Chihuahua no tiembla, ¿no? Nomás tiembla cuando cantamos el himno nacional, y retiembla en su centro la tierra. Y nomás es el único momento que nos va a temblar. ¿No es cierto? En Chihuahua no hay temblores, no nos tiembla. Aquí no hay temblores, gracias a Dios. Y yo digo, pues ¿qué hago? Y ahí salgo corriendo, ¿verdad? Y dije, ahorita va a estar todo el mundo afuera. Están tan acostumbrados a los temblores allá en Costa Rica que estaban todos dormidos. Yo era el único ahí porque tienen un lugar que para eso los tienen, se llama el punto de reunión, donde toda la gente en caso de una emergencia sale y se deben de juntar ahí. Ahí estaba yo. Oiga, yo me puse a orar. Ya dije, pues no hay nadie, y el temblor ya había pasado, pues me voy a acostar otra vez a dormir porque andaba cansado, pocas horas de dormir. Ya estaba con un ojo abierto a ver si me miraba temblar otra vez el mueble y tratando de dormirme con el otro, ¿verdad? A ver si. Y caigo dormido. 12, 1, 2, 3, 4. A las 5 de la mañana otro temblor, más fuerte que el primero. No, dije, no me levanto, estos no se paran acá, y me quedé. Pero me puse a orar, a clamar al Señor. Ya se me afiguraba, es un edificio como no es muy grande, 2 o 3 pisos, pero dije, se me van a caer encima los de arriba. No. Y Dios a veces nos incomoda en medio de situaciones que no nos gustan. A veces estamos quizás cómodos, cansados, a veces nos sentimos bien, estables, a veces parece que todo está bien y Dios dice, levántate, vamos. Y Dios interviene en nuestras vidas porque tiene algo que enseñarnos. Y Dios interviene en nuestro caos porque quiere traerle orden a nuestra vida.
Y a veces Dios permite que venga un temblor a las 11 de la noche a tu vida, que no te lo esperas, pero que te obliga a orar. ¿Están conmigo en esta mañana todavía? A veces vienen situaciones que te van a sacudir, te van a golpear, te van a herir, te van a hacer llorar, porque Dios va a usar eso, quiere captar tu atención. Van a llegar cosas, muchos de nosotros hemos llegado a los pies de Jesucristo en condiciones de caos. Un divorcio, un matrimonio a punto de divorciarse ocasiona que alguien venga a la iglesia a buscar al Señor, porque en medio del caos, en medio del temblor, Él tiene que intervenir. Y cuando Dios entra en la historia de nuestro caos, es porque quiere sacarnos de ahí a un orden. No siempre nos va a gustar, pero en Dios los tiempos y los lugares son ¿qué? Importantes. Cuando Dios está tratando con tu vida, tienes que saber dónde está tratando, en qué lugar de tu vida está tratando. Cuando Dios está tratando con algo en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu trabajo, en tu negocio, tienes que saber el tiempo. Tienes que leer el tiempo y decir, ¿por qué Dios está queriendo captar mi atención ahora? Pero va a suceder algo más. El elemento número 2 para movernos del caos al orden es la ley, las reglas que Dios pone. Entonces ya Moisés está en la presencia del Señor, ya hay un contacto, ya Dios está interviniendo en el caos de Israel para llevarlo de Egipto a la tierra prometida. Y ahora Dios va a establecer leyes. Estoy leyendo un libro en inglés que se llama 12 Rules for Life. La escribe un autor que se llama Peterson, si no me equivoco. Y me llamó mucho la atención porque en el prefacio del libro, el que lo escribe dice lo siguiente. Dice, a nadie nos gustan las reglas. ¿Por qué un libro más de reglas? Y cuando estaba leyendo yo el prefacio dije, sí es cierto, ya me daban ganas de cerrar el libro y aventarlo. Porque ¿quién quiere más reglas? Nadie, no nos gustan las reglas. Pero el Dios al que nosotros servimos es un Dios de orden que establece reglas. Y le va a dar al pueblo de Israel las reglas, los parámetros a través de los cuales Él quiere para que se puedan mover del caos al orden. Y les da los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Y luego les da leyes para los esclavos, Éxodo capítulo 21. Leyes sobre actos de violencia. Y si usted tiene su Biblia, vaya conmigo para irlo repasando. Cómo Dios estableció leyes y leyes y leyes sobre cada una de las áreas. Leyes sobre las responsabilidades de amos y dueños en el 21:26. En el 22, leyes sobre la restitución. 22:16, leyes humanitarias. 23 les da leyes sobre las fiestas anuales que quiere que celebren. Capítulo 25, las leyes sobre las ofrendas para el tabernáculo. El 26, la manera en que se ha de construir el tabernáculo. En el 27, la manera que se ha de construir el altar de bronce. En el 28, las vestiduras sacerdotales. 29, la consagración, la forma de consagración de los sacerdotes. En el 29, 38, las ofrendas diarias que se deben de presentar. En el 30, el altar del incienso, el dinero del rescate, el llamamiento el aceite de la unción y el incienso para los sacerdotes. Y nosotros observamos Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, leyes tras leyes tras leyes. Y Dios le dice al pueblo de Israel cómo ha de hacer la guerra. Le dice, cuando vayas a entrar en guerra, primero trata de negociar con el enemigo y trata de decirle que lo que quieres es paz, no guerra. Pero si no hay paz, entonces dale guerra. Y nos cuesta mucho hablar de un Dios de guerras, ¿verdad que sí? ¿No es cierto? Nos cuesta mucho pensar que Dios a veces nos va a llevar del caos al orden a través de una guerra. Uy,
Pero solamente observemos el comportamiento del pueblo de Israel y la relación de Dios con él, y los enemigos de Israel y los enemigos de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que a veces Dios va a provocar guerras. O si es que no las va a provocar, va a permitir que pasemos por guerras, pero que su objetivo final es que lleguemos del caos al orden. Y que las leyes que establece, les pone leyes todo, sanitarias. Qué hacer, qué no hacer, qué comer, qué no comer. De ahí vienen todas las leyes acerca de no comer puerco y no comer mariscos. Sorry. Esos camarones apretalados. ¿Ah? Y las carnitas estilo Michoacán. ¿Ah? Sí. No se apure, esas eran leyes de tipo sanitarias para el Antiguo Testamento, porque Dios estaba queriendo prevenir enfermedades en el pueblo, porque habrían de andar 40 años en el desierto y no quería que se le murieran ahí en medio camino. Ya en el Nuevo Testamento dice que te comas todo, éntrale a todo, carnitas y todo, menos a la moronga no. Porque dice que no se debe de comer carne, sangre, porque en la sangre está la vida, nada más. Pero de ahí en adelante ya queda abierta, ¿verdad? En el Nuevo Testamento el comer. Ahora, ¿qué es recomendable? Eso ya es otra cosa. Coma muchos mariscos, le van a subir los triglicéridos. Después le va a venir la gota y todas esas cosas. Carne de puerco es tóxica, nomás la debe comer de tiempo en tiempo, no siempre, ¿verdad? Anyways, después vamos a dar una clase de dieta, de dieta culinaria, ¿verdad? Pero Dios establece leyes una tras otra, porque está cuidando el comportamiento del pueblo, porque lo quiere llevar del caos al orden. Ahora, va a suceder algo muy interesante, porque Dios está estableciendo las reglas, y de pronto en el capítulo 32, vaya conmigo, va a venir el tercer elemento. Cuidado con este. El primer elemento para movernos del caos al orden es Dios. Invita a Dios en tu vida. El segundo elemento, acepta las leyes de Dios. Están ahí para protegerte. Ninguna ley de Dios está ahí para nomás porque Dios no tenía nada que hacer y te quiere hacer la vida imposible. Ninguna ley que Él estableció la puso ahí nada más para molerle el alma a uno. La estableció para llevarnos del caos al orden. Puede gustarnos o no gustarnos, pero para eso las puso. Y luego viene el tercer elemento. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ¿están conmigo? Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, gloria a Dios, de vuestros hijos, gloria a Dios, de vuestras hijas, más o menos, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Wow. Sí. Y viendo esto, mire, escuche, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Uy, qué contradictorio. El tercer elemento para movernos del caos al orden, se llama obediencia. Puede haber leyes sin obediencia. Algunos dicen que en México las leyes se hicieron para romperse, y lo dice medio mundo, que las leyes se hicieron para quebrarse en México. No, las leyes no se hicieron para romperse, porque cada vez que se rompe una ley, lo que hay es consecuencias. Cada vez que usted se pasa un semáforo en rojo, le pueden dar un ticket. ¿No es cierto?
Las leyes no están para romperse, las leyes están para obedecerse. Y cada vez que se desobedece la ley, enfrentaremos consecuencias de la desobediencia a la ley. Así que el pueblo le había dicho a Dios allá en Éxodo 19: todo lo que Jehová dice lo haremos. Pero en el capítulo 32 ahora le dicen a Aarón: oye, Moisés no baja de allá arriba, haznos un becerro. Y el cabezón de Aarón, ¿verdad? Cabezadura. Les dice: agarra sus zarcillos, los anillos, todo de sus mujeres, de todos, tráigamelos. Y les hace un becerro. Así que ahora el pueblo de Dios está en franca desobediencia, incluyendo a Aarón. Está en desobediencia. El elemento número 3 para movernos del caos al orden es obediencia. Hay una situación aquí que se llama, y déjenme hablarles de ello, se llama sedición. El pueblo de Israel se acercó con Aarón. ¿Cuántos han oído esa frase que dice: te lo digo, Pedro, para que me entiendas, Juan? ¿Verdad? Te lo digo a ti, Pedro, para que me entiendas, Juan. Eso se llama sedición. Déjeme le digo que es sedición. Si usted busca en un diccionario, la palabra sedición tiene que ver con el hablar o provocar algo que para rebelarse contra lo establecido, contra la autoridad. Se lo voy a explicar bien fácil, usted me lo va a entender así. Los niños saben perfectamente bien a quién pedirle permiso en la casa. Siempre saben quién es el que dice que no, y siempre saben quién es el que dice que sí. Entonces van y le piden permiso a mamá, porque mamá es la que dice siempre que no. O al revés, ¿verdad? Entonces: oye, mamá, ¿me puedo quedar con un amiguito en la casa? No. ¿Qué va a hacer el niño? ¿Verdad? Va con el papá. Y luego va a ir con el papá. Y luego le va a llevar una galleta. Le va a llevar una galleta, lo va a abrazar de una piernita y le va a decir que le quiere mucho. Porque está haciendo sedición. Está llevando un proceso para lograr lo que quiere a través de alguien más. Porque lo que va a hacer en ese momento es confrontar la autoridad de papá con la autoridad de mamá para ver quién manda. ¿Sí? Se llama sedición, y la sedición es del diablo. Porque la autoridad fue establecida por Dios y los órdenes fueron establecidos por Dios. Te lo digo a ti, Juan, para que me entiendas, Pedro. Entonces el niño, para salirse con la suya, al saber que mamá le dijo que no, entonces va a intentar ahora y va a ir a través de papá. La sedición rodea la autoridad establecida usando a alguien más, como el niño usó a su papá, porque eso es lo que hizo. Usó a su papá para convencer a su mamá de que le dé permiso de ir a quedarse a otra casa. Se llama sedición. Y esa sedición, si nosotros fuéramos inteligentes, ¿verdad? Los papás, si tuviéramos medio centímetro de cerebro, ¿no? Deberíamos de darnos cuenta que el niño nos está, ¿qué? Utilizando para salirse con la suya. Quiere lograr lo que él quiere a través de alguien más. Se llama sedición. Tremendo eso. Por eso el pueblo, para lograr lo que quería, se fue con Aarón en el monte Sinaí. Estaba practicando sedición, estaba generando un choque de autoridad
entre Moisés y Aarón. Y él sabe lo que está haciendo. El pueblo de Israel sabe lo que está haciendo. Se levantaron malvados ahí a confrontar a Aarón con Moisés. Y lo van a hacer en otras ocasiones después. Lo van a volver a hacer. En la rebelión de Coré lo van a volver a hacer. Más adelante. Así que el tercer elemento para movernos del caos al orden es obediencia. Y el pueblo de Israel en ese momento le dice a Aarón: construyenos un becerro. Y lo que va a pasar es que cuando Moisés baja del cerro, porque siempre Moisés va a bajar del cerro. Sí, señores. Cuando Moisés baja del cerro, él es la autoridad establecida por Dios. Y el pueblo está obrando en sedición. Cuando baja, Moisés le dice a Aarón, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijo Aarón? El pueblo. Dice: me trajeron todos sus zarcillos y salió esto, dijo. Porque en la sedición obra la cobardía. La sedición no dice las cosas directamente, las hace a través de alguien más para lograr lo que quiere. Eso es sedición. Usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que saber cuando alguien está usando sedición. No seducción, sedición. ¿Sí? Mire, Moisés baja del monte y confronta a Aarón y le dice: ¿qué es lo que hiciste? El pueblo. Y el pueblo que me dijo, y salió esto. La sedición es muy astuta. Cuidado. La sedición es muy astuta porque lo que Aarón, al construir el altar, lo que Aarón hizo fue lo siguiente: lo construyó y dijo: adoremos a Jehová. ¿Sabe qué hace la sedición? Es decir, te lo digo para que me ayudes a orar. Eso hace la sedición. Lo disfraza de espiritual, pero que al fin del día es control y manipulación para lograr lo que quiere y salirse con la suya. Eso se llama sedición. Por eso el pueblo viene con Aarón, y después son Aarón y ¿quién? Y Moisés los que están ¿qué? Están chocando ahora. ¿Por qué hiciste eso, Aarón? El pueblo. Y después, si Moisés no ora por Aarón, mire, se lo echan al plato ahí Dios. Fue Aarón, fue Moisés, él mismo oró para que no viniera juicio sobre Aarón. Un detalle más ahí en esa cita bíblica. Vaya al 32:20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. En otras palabras, los hizo que se tragaran su propio error, su propio pecado. Agarró el becerrito, lo hizo carnitas, ¿verdad? Lo hizo polvo, lo echó al agua. Tráguese su pecado tremendo. Primer elemento para moverte del caos al orden: mete a Dios en tu vida. Mételo. ¿Qué le hace que sea un momento de caos? Pero mételo. Dile: Dios, te necesito. No puedo caminar, no quiero caminar solo.
Número 2, acepta las leyes de Dios en tu vida. No le huyas a las leyes de Dios, acéptalos. Si Dios dice no, es no, punto, se acabó. Si Dios dice sí, sí, dale para adelante, gloria a Dios. Número 3, obediencia. Número 4, disciplina. Y la disciplina implica 3 cosas. La primera, orden. La segunda, horarios. Y la tercera, hábitos. Cuando queremos nosotros aprender a ser disciplinados. Ahora el pueblo de Israel tenía ya, ahí empieza la historia del libro de Números. Cuando salen del Sinaí y comienzan a moverse en el desierto en dirección a la promesa. Pero ahora viene la disciplina. La disciplina para someterse a las leyes establecidas por Dios. La disciplina para ahora pelear batallas. Mire qué interesante, porque cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, agarra todo el ejército de Faraón y lo sepulta en el Mar Rojo. Dios. Ellos no movieron ni una sola mano, no tuvieron que levantar una espada, no sabían en primer lugar, no tenían armamento. ¿Cómo iban a pelear contra Faraón? Pero ya en el desierto ya Dios ya no les hace eso. Ahora tienen que construir espadas y hacerse escudos. Y yo pienso que fue Moisés el que los enseñó a pelear, porque de todo el pueblo de Israel todos eran esclavos, lo único que sabían era usar la pala y hacer adobes. Pero Moisés fue criado en la casa de Faraón, seguramente tenía habilidades de guerrero impresionantes. Así que ahora Moisés tuvo que enseñarles cómo cargar una espada, cómo usarla, cómo protegerse, cómo atacar, cómo defender. Los tuvo que enseñar a construir escudos y lanzas. Y los tuvo que meter en disciplina militar para pelear contra los filisteos, para pelear contra los pueblos de otras naciones. Pero fue a través de la disciplina, y Moisés tuvo que enseñarlos formaciones militares, estrategias de ataque, estrategias de defensa, a través de la disciplina. Porque sin disciplina no hay victoria. Si no hay disciplina en nuestra vida, no podremos alcanzar la promesa de Dios.